Y bueno, es para mí una verdadera satisfacción y honor poder presentarles al doctor César Augusto Ramírez Velázquez, al que aprecio muy mucho en lo personal y en lo académico. Él es licenciado y maestro en bibliotecología por la UNAM, doctor en bibliotecología y estudios de la información también en la UNAM. Se ha desempeñado en distintas jefaturas, coordinaciones y subdirecciones en esta universidad, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Biblioteca del Congreso de la Unión. Su labor como profesor la ha realizado en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM, del que también fue coordinador, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, ENBA, y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es investigador y secretario académico en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta universidad, asesor de tesis de área y jurado en exámenes profesionales, tanto en la licenciatura como en la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Autor de artículos y ponencias presentadas en diversos foros nacionales e internacionales y miembro de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios desde 1990 y socio del Colegio Nacional de Bibliotecarios a partir de 1992. Bueno, después de este breve currículum, como ven, que es bastante considerable, pues ya le cedo la palabra para que pueda, ilustrarles y entretenerles con este tema tan interesante que siempre, de investigación, en que siempre César nos ha ilustrado, ¿no? En este caso, su conferencia lleva por título Impacto de la brecha digital en el desarrollo de las comunidades indígenas. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por tener este aguante a esta hora, con que ya es un poco difícil la situación, ¿sí? Pero además yo me siento muy nervioso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre algo que en mi caso son, mi línea de investigación es las comunidades, el estudio de las comunidades indígenas, desde la perspectiva de la bibliotecología y la información. Pero como ustedes saben, tenemos un grave problema en el país, ¿sí? Todo lo que está sucediendo en Iguala, lo que está sucediendo en Guerrero, lo que está sucediendo en otras partes del país, y precisamente sobre este tipo de comunidades. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, pues precisamente porque no, digamos, la sociedad, ¿sí?, del país, y esto lo estoy diciendo en general, no sociedad de algún punto específico del país, ¿no?, algún estado, algún municipio, etcétera, sino la sociedad en general, sí, tenemos abandonadas a estas comunidades, no las tratamos como deberían de ser, y por eso es que se me ocurrió este tema de la brecha digital. En otras ocasiones les he platicado sobre la diferencia que hay entre aquellas comunidades que sí utilizan las tecnologías de información y comunicación para poder, ¿sí?, desarrollarse socialmente, económicamente y en todos los sentidos, para poder vender sus mercancías, para poder elaborar mejores productos, para poder integrarse entre ellos mismos con aquellas personas que salen de sus comunidades para buscar un mejor modo de vida, ¿sí? Pero también están las otras comunidades que no tienen esta forma de poder integrar tecnologías de comunicación y de información, que no tienen ni siquiera infraestructura para tener luz corriente, ¿no? Bueno, no luz corriente, sino corriente eléctrica, ¿sí? Y mucho menos luz, digamos, en este sentido, porque sí pueden tener a través de hogueras, a través de las propias estrellas y demás, ¿no? Pero definitivamente, si no tienen energía eléctrica, mucho menos van a tener acceso a estas tecnologías, ¿sí?, de información. Entonces, a estas son a las que yo me quiero abocar y quiero hacer una especie de reflexión para que ustedes también se pongan a pensar, ¿sí?, qué pueden hacer desde donde están para que estas comunidades puedan salir adelante, puedan desarrollarse socialmente. Y esto no estoy diciendo una integración, por ahí en alguna ocasión que estuve hablando hace poco de este tema, en este mismo foro, pero en otro evento, ¿sí?, en esta misma sala, perdón, pero en otro evento,
Alguien por ahí me cuestionaba, uno de nuestros alumnos o alumnas me cuestionaba, que por qué nada más hablaba de las comunidades que tienen acceso directo a las tecnologías y la aprovechan muy bien, y otras que definitivamente no tienen este acceso, sino que también están las intermedias. No me dirijo tanto a las intermedias, es decir, aquellas que tienen la infraestructura, que tienen el equipo, que tienen la tecnología, que la utilizan, pero no la utilizan para buscar información, sino más que nada como un aspecto lúdico, ¿sí? No, más que nada para cuestiones de pasatiempo, ¿sí? Entonces, esas comunidades o esos individuos, en este momento no es parte de la investigación que estoy haciendo, sino lo que me interesa es aquellas que sí buscan información para poder desarrollarse socialmente. Y aquí también otra pregunta que me hicieron por ahí era la cuestión de la integración. Yo nunca he utilizado la palabra integración a la sociedad. ¿Por qué? Porque siento, ¿sí? Y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo y mucha gente con la que he platicado, no se trata de integrar a las comunidades indígenas a la sociedad que los rodea. Se trata de que cada una tenga su propio desarrollo, respetarle su desarrollo, respetarle su cultura, respetarle sus tradiciones, respetarle su forma de organización social, su forma de cuestiones jurídicas, ¿no? ¿Sí? Cómo están organizados socialmente, jurídicamente, etcétera, etcétera, ¿sí? La mayoría de ellas normalmente también sienten que el gobierno federal es un gobierno alterno, ¿no? Es un gobierno que se les ha impuesto, ¿sí? Es un gobierno que ellas, en la mayoría de los casos, no consienten, pero es un gobierno que en cierto modo les puede y les hace llegar los recursos que deben tener, ¿sí? O que pudieran tener más bien, ¿sí? Pero que no les llegan como uno quisiera, ¿sí? De manera total, de manera suficiente para que se puedan desarrollar. Bien, ¿qué les quiero decir? La brecha digital. La brecha digital yo la considero como aquella que marca la diferencia entre las comunidades que utilizan TICs, las que lo hacen y las que no la utilizan en absoluto, ¿sí? ¿Por qué estas comunidades que no la utilizan en absoluto, ¿sí? ¿Qué factores son los que intervienen en esto? Bien, uno de esos factores, ya se los dije, es la infraestructura, ¿sí? Si no hay energía eléctrica, pues mucho menos va a haber dónde conectar una computadora, dónde conectar una televisión, dónde poner una radio, etcétera, ¿sí? Otro aspecto es la región, el lugar donde se encuentran ubicadas, ¿sí? Porque estas regiones en un momento dado no tienen ni siquiera vías de acceso, vías de comunicación terrestre, ¿sí? La comunicación que llegan a tener es una comunicación digital en algunos casos, en otras ni siquiera esta comunicación existe, es decir, a través de la telefonía digital, ¿sí? Existen también algunas que se encuentran en zonas fluviales, es decir, junto a ríos, pero estos ríos no son navegables, ¿sí? Y entonces las pequeñas barcazas que tienen, las canoas, etcétera, son, digamos, los pueden llevar o comunicar a pueblos muy, muy cercanos, pero no los pueden utilizar como un transporte para mercancías, esto y el otro y demás, ¿sí? Víveres, mucho más lejos de, digamos, una circunferencia está muy limitado, pues, los lugares a donde pueden llegar a través de estas vías, ¿sí? Bueno, entonces son comunidades que están casi incomunicadas, que nada más sí se hablan entre ellas. Los individuos nada más, sí, la información que tienen es exclusivamente la que se proporcionan entre ellos mismos y la que se van, a través de la comunicación oral, la que se van comunicando entre ellos, ¿sí? Entre generaciones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues que no conocen el mundo, no conocen el universo que les rodea, no saben de todo este tipo de novedades, tanto tecnológicas como de toda índole, que en un momento dado, ¿sí? Se están desarrollando a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? Bueno, esto les permite, en cierto modo, que se preserven sus
raíces, se preserve su cultura, pero quedan bajo nuestra lupa de gente civilizada, quedan en un desprotegidas. Desprotegidas porque no tienen estos conocimientos. Son gente, en cierto modo, y así los consideramos, ¿sí? En cierto modo ignorante, porque no conocen todo este tipo de desarrollos que se vienen dando en la sociedad actual. Este es un problema gravísimo que llegan a tener nuestras comunidades, pero si lo vemos desde el punto de vista, digamos, bibliotecológico, unido con el antropológico, ¿sí? Esto es un factor importantísimo para poder saber cuáles son nuestros orígenes, ¿sí? Entonces, para que podamos entender cómo es que ha evolucionado nuestra población, nuestra sociedad, ¿sí? A través de los años. Pero, insisto, ¿sí? Este es un grave problema que tenemos porque si no hay infraestructura adecuada, entonces no hay información, ¿sí? De fuera, y por lo tanto, ¿sí? La comunicación, el desarrollo social, ¿sí? Se queda por debajo de la media que tiene una sociedad, la sociedad que los rodea. Bien, este es el grave problema que yo veo y que vemos en la mayoría de las comunidades que se encuentran lejanas. Y bueno, un factor muy importante dentro de esta cuestión del, ¿cómo se llama? El factor geográfico, ¿sí? Es que aquellas comunidades que se encuentran en lugares donde existen recursos naturales, ¿sí? Son las peores, las más pobres, las que son explotadas, las que no llegan a tener los recursos, las que llegan la gente, bueno, diferentes tipos de personas, tanto morales como físicas, ¿sí? Compañías, etcétera, o individuos, ¿sí? Que en un momento dado los engañan y no les hacen llegar los recursos económicos por los tesoros y las riquezas que tienen naturales, ¿sí? Existen otras, por ejemplo, esto sucede normalmente y lo vemos en la región sur del país, de nuestro país. Vámonos ahora un poquito al norte, ¿sí? Si nos vamos al norte, la precariedad del medio ambiente que existe en nuestros estados del norte, y ustedes saben, la mayoría son zonas desérticas, ¿sí? Y bueno, solamente uno veo por ahí, que es el estado de Chihuahua, que sí tiene una riqueza, ¿no? Natural enorme en cuanto a maderas, en cuanto a ríos, en cuanto a, no sé, una serie de productos naturales enorme, pero todos los demás son zonas casi desérticas. Ahí nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Ahí tienen el grave problema de la subsistencia. No hay muchos recursos. Pero acuérdense que en el ser humano, ¿sí? Mientras más precaria es la situación, más echa a andar su cerebro, ¿sí? Y en ese sentido, nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Han tenido que hacer todo lo posible, ¿sí? Echar a andar su cerebro, tener iniciativa y demás para poder salir adelante. Y vemos que hay muchas comunidades que tienen un desarrollo, un progreso, ¿sí? Una infraestructura y además utilizan las tecnologías, ¿sí? En el primer orden, ¿sí? Es decir, vemos que el norte en un momento dado, ¿sí? Utiliza tecnologías. El sur, en muchas de sus comunidades no las utiliza, salvo algunos casos que en un momento les comento, ¿sí? Pero allí empezamos a ver esa gran brecha digital, esa gran brecha por estos factores que están interviniendo en cada una de estas comunidades. Y podemos irnos al centro del país. En el centro del país tenemos estados como Zacatecas, como Hidalgo, como Querétaro, como ¿quién más? Colima, Nayarit, etcétera, en donde, ¿sí? Estas comunidades, ¿sí? Tienen que es un factor muy importante, tienen un gran porcentaje de migración de sus pobladores, también Guerrero, ¿sí? Nada más que Guerrero tiene una, ¿sí? Sociedad muy precaria en relación a la pobreza. Recuerden que es uno de los estados más pobres de nuestro país, ¿sí? Y
lo que hacen es migrar. Los individuos, ¿sí? En cuanto llegan a tener los 15, 16, 18, la mayoría de edad, ¿sí? Salen de sus lugares, de sus comunidades, para irse a buscar, por un lado, el sueño americano, y hay algunos que no llegan y se van a los estados del norte, en donde en un momento dado podemos ver que hay grandes sembradíos de tomate, de jitomate y muchísimas otras hortalizas y vegetales que se cosechan en gran cantidad allá y van a buscar ese sueño. ¿Por qué? Porque no tienen que comer en sus lugares de origen, ¿sí? Pero esta gente, insisto, ¿sí? Al momento de emigrar, ¿sí? Lo que hacen es obtener recursos, se los mandan a sus comunidades y junto con estos recursos económicos también salen y ven el mundo. Y al momento de ver el mundo, ¿sí? Otra forma de vida, ahora sí las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías de información y de comunicación, entonces, ¿sí? Empiezan a tejer redes a través de la internet, ¿sí? Redes entre comunidades. Y esto es muy importante y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque además de que mandan recursos económicos, también hacen que sus comunidades originarias, ¿sí? Empiecen a desarrollarse en el lugar, ¿no? En el propio lugar, ¿sí? Y a partir de esto empiezan a tener tecnologías y empiezan también a buscar fuentes de información que les digan qué es lo que tienen que, por ejemplo, sembrar, qué es lo que tienen que tener en sus, ¿cómo se llama? En sus ranchos, como ganados, esto y lo otro, en las granjas, qué tipo de animales de granja pudieran ir explotando el costo de cada uno de ellos, la carne, etcétera, etcétera, y con esto utilizan los medios, ¿sí? Tecnológicos para buscar información y poder, a través de esa información, tener un desarrollo, ¿sí? Y este es un gran impacto, ¿sí? Tenemos entonces dos vertientes muy importantes para el impacto social de nuestras comunidades en dos ámbitos distintos, ¿sí? En la zona del Bajío, como les decía, existe, bueno, y esto podemos permearlo a todo el país, ¿sí? A todas las comunidades indígenas del país, existen algunas, ¿sí? Que definitivamente, aunque tienen las tecnologías y demás, como ya les dije al principio, ¿sí? Lo manejan de manera lúdica o como diversión, o simplemente quienes manejan estas tecnologías, quienes empiezan a ver el mundo, quienes empiezan a cambiar sus propias costumbres, su propia identidad, ¿sí? Son los jóvenes. ¿Sí? Y los jóvenes empiezan a dejar, ¿sí? A un lado, ¿sí? Su cultura, sus orígenes, ¿sí? Y quieren cambiar, quieren volverse y empiezan a copiar, ¿sí? Costumbres de otros lados. Esto va en detrimento de nuestras propias comunidades. Pero, ¿está impactando o no está impactando al desarrollo de la sociedad? Claro que está impactando, pero ahí tenemos un grave problema, ¿sí? Impacta, pero a la vez hace que se pierdan las raíces, ¿sí? de la propia comunidad. Y por otro lado, se empiezan a extranjerizar o a apropiar de, ¿sí? Costumbres que en un momento dado yo diría no les corresponden, pero bueno, ahí ¿qué podemos hacer? Todos somos independientes de hacer lo que queramos. Pero para mí sería muy oportuno y muy pertinente como bibliotecólogo, ¿sí? Tratar de que pudiéramos investigar, pudiéramos hacer algo, ¿sí? Que a la larga nos lleve a, ¿sí? algunos ¿cómo les diré? Programas a través de los cuales podamos incidir en esta juventud, en estas generaciones nuevas, que no, ¿sí? Se apropien nada más de las comunicaciones para cuestiones lúdicas y para cambiar sus costumbres, sino también para, ¿sí? Preservar las de sus generaciones anteriores, las de sus raíces. ¿Qué opinan al respecto? ¿Tienen alguien? A mí me gustaría, es una plática, ¿sí? ¿Alguien quiere opinar en este momento al respecto? ¿Qué piensan? A ver, Armando. ¿Sí? Pues, al parecer, bueno, en alguna otra ocasión, Sí. que habíamos platicado al respecto, a mí me llamaba mucho la atención ese aspecto que mencionas, ¿no? De
cómo es su estatus, tanto cultural, económico, social, cuando están en sus comunidades de origen, dada la necesidad, van a los, no sé, principalmente supongo a los Estados Unidos, ¿no? Y cuando regresan ya son otros, ¿no? Entonces a mí me llama particularmente la atención precisamente ese punto, ¿no? Cómo, viéndolo desde este ámbito, ¿no? Cómo son sus necesidades de información, su comportamiento informativo cuando están en su comunidad, cuando van y regresan. O sea, valdría la pena retomar eso, ¿no? Cómo han cambiado, ¿no? O sea, así como hacer un cuadro comparativo y darse cuenta que me imagino ya hay algo opuesto completamente, ¿no? Bueno, puede ser que sea opuesto, ¿sí? Pero más que nada, estamos hablando de una brecha digital, o estamos hablando de una brecha. En este caso también se puede ir generando una brecha cultural, ¿sí? Cuando alguien ya emigra y regresa a su pueblo originario, a su comunidad originaria, ya viene con otra mentalidad, ¿sí? Y esa mentalidad hace que, estos conocimientos que adquirió, ¿sí?, en su estancia en otro lugar, ¿sí?, empiezan a generar una nueva forma de ver la vida, las cosas, ¿sí? Y cambia en cierto modo su forma, su cultura, la cultura de la gente que salió, ¿sí? Y lo que debemos estudiar aquí es si existe un choque entre la gente que se ha quedado y que viene acarreando a través de generaciones una cultura, ¿no?, una forma de ver la vida, ¿no?, una forma de entender el mundo, ¿sí?, con la gente que salió y regresa. Uh-huh. Y bueno, aquí ¿qué podríamos hacer nosotros como bibliotecarios? ¿Sí? ¿Por qué no tratar de integrar las dos cosas? ¿Sí? Sin que se pierda ninguna de las dos, ni los orígenes, ni la forma de ver el mundo, para poder, ¿sí?, desarrollar a la comunidad en su conjunto. No sé cómo vean este ensayo, ¿no?, esta parte. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, Yo quería preguntar una curiosidad como extranjero y como totalmente ignorante de esta cuestión, ¿no? Porque en España no tenemos, obviamente, esta circunstancia de comunidades indígenas, ni muchísimo menos, por razones culturales e históricas que todos conocemos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si se ha evaluado o se ha estudiado el impacto de aquellos que salen de las comunidades indígenas al momento en que llegan a ámbitos culturales más civilizados. Es decir, en qué medida ese choque que se produce cuando regresa el emigrante a su comunidad, cómo lo experimenta el emigrante que sale en el momento en que sale de su comunidad y se integra, y qué tipo de problemática, digamos, suele acompañar a ese hecho de la emigración por parte del emigrante, del indígena inmigrante cuando sale. Sí, bueno, de entrada yo le puedo decir, existen muchos estudios a través de las disciplinas sociales, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos aquí en nuestro ámbito, en el bibliotecológico, ¿sí?, y de la información, tenemos una persona que se ha dedicado a ver estas cuestiones desde el punto de vista de la multiculturalidad, ¿sí?, de la gente que sale y se va a otros espacios, en otros lugares geográficos, etcétera, ¿sí?, y empieza a integrar nuevas comunidades con sus cultura original, pero en otro lugar, ¿sí?, sea en el extranjero o sea en alguna otra parte, en algún otro estado del país, ¿sí? Estas comunidades empiezan a llegarse, a hacerse, ¿no?, de las costumbres de la sociedad que los rodea en aquel lugar, pero las combinan con, ¿sí?, sus propias raíces, su propia cultura, ¿no?, sus propias formas de. Esto sí se ha estudiado, y quien lo ha hecho es la doctora Estela Morales. Sí, tiene muchos estudios en ese sentido. Ella lleva una línea de investigación en ese sentido. Yo creo que valdría la pena en un momento dado que nos acercáramos un poco. Tenemos por aquí en la biblioteca, y en nuestra propia página, varios libros de ella que tratan el tema específicamente. Y es importante, es interesante. ¿Cómo? ¿Sí? Ven desde aquí, cuando salen, cómo se integran allá, si es que se integran, porque hay algunos que no se integran, simplemente se agrupan,
¿sí? Y hacen a un lado a la sociedad que en ese momento los está, ¿sí? rodeando. Pero, ¿sí? cuando regresan, en cierto modo, traen una visión de la ciudad, de la sociedad que los rodeaba. ¿Ah? Y está el otro punto, aquellos que sí, además de agruparse, se integran o tratan de integrarse a esas sociedades, porque ese es un punto importante. Cuando tratan y la sociedad que los rodea en otro lugar no los deja. Entonces empieza a ver los famosos problemas de racismo, ¿sí? ¿Qué otros? A ver, ¿de qué? Etnofobia, ¿sí? ¿Qué otros? Discriminación, sobre todo. Estos tres son elementales, sobre todo en relación a nuestras comunidades indígenas, ¿no? Perdón, no te... Exclusión. Sí, la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, ¿sí? les ponen una barrera, ¿no? Lo que tenemos desde hace años en nuestra frontera norte, ¿no? ¿Sí? Esa barrera representa precisamente el principio de la exclusión, ¿no es cierto? Esa gran barda de 2000 y tantos kilómetros que ha estado construyendo Estados Unidos para que no pase gente latinoamericana a sus tierras, ¿no? Entre comillas. Bien, pues esto es interesante, esto es lo bonito. Sí, adelante, doctor, por favor. A ver, es muy importante lo que se está mencionando e indudablemente la investigación que se lleva a cabo sobre las comunidades indígenas y la brecha digital. Por ejemplo, sale algún integrante de esta comunidad, sale al extranjero, vamos a decir Estados Unidos, vive allá 2, 3, 4, 5 años, e indudablemente empieza a empaparse de tecnología también, no nada más de la información, sino del uso de la tecnología. Regresa a su comunidad y bueno, regresa y ve que pues no se ha progresado en tecnología, en el acceso a la información, ya no hablemos del web 2.0, el acceso a internet, ya no hablemos de estas herramientas. Indudablemente ahí me gustaría saber de lo que se ha estado investigando, hay un cambio entre la persona que viene y dice es que aquí ustedes no tienen ni acceso a internet. Si ese cambio impacta a la comunidad como para que los que llegan, que ya se enfrentaron a la tecnología, que ya se acostumbraron a internet, hagan algo para que esa comunidad cambie. ¿Eso existe? Eso existe. Ay, perdón, me alejé mucho del micrófono. Eso existe. Y tan es así que les puedo dar algunos ejemplos, ¿no? En el estado de Oaxaca, ¿no? Ustedes saben que es el estado que más municipios tiene, ¿no? Aquí en el país, ¿no? De todos los estados es el que más municipios, un promedio de 500, un poquito más. Bien, pues en estos municipios, ¿no? Existen muchísimas comunidades indígenas de diferentes, ¿no? O sea, diferentes. Y la mayor, bueno, no la mayor parte, un gran porcentaje de sus pobladores, los pobladores de estas etnias, son por herencia, se puede decir, o por tradición, se puede decir que son migrantes, ¿sí? Es gente que se va, y se va a Estados Unidos, se va a Canadá, se va al norte del país, ¿sí? Y desde ahí forman esto que estábamos comentando, sus propias comunidades en esos lugares, ¿sí? Logran desarrollarse económicamente, ¿sí? Regresan, ¿sí? Con un estatus económico distinto, ¿sí? Se vuelven a retirar, regresan, mandan sus, ¿cómo le llaman esto? Divisas, remesas, ¿sí? Y esas remesas sirven para ir acondicionando a estas comunidades en relación a la infraestructura para el aspecto, ¿sí? Tecnológico, ¿sí? De tecnologías de información y comunicación. Tan es así que, como decía yo al principio, estas comunidades, ¿sí? Ya tienen redes, ¿sí? Sociales internas entre comunidades originarias y las comunidades que ya han generado durante décadas, ¿sí? En otros lugares digamos, ya no del país, sino, ¿no? Nacionales e internacionales, ¿sí? Y tienen una estrecha vinculación, y todo aquello que va surgiendo, etcétera, lo van integrando a su propia comunidad. Hay comunidades que tienen, ¿sí?
muchos más grandes desarrollos, ¿sí?, tecnológicos en Oaxaca que los que tenemos aquí en la Ciudad de México. Un ejemplo de esto es, si se pueden dar cuenta, es lo que acaba de decir Mancera en la semana, ¿sí? A partir de esto, dentro de poco, hay un proyecto para que las 800,000 hogares que hay en la Ciudad de México se puedan conectar, ¿sí? Bueno, y este, ¿sí?, este proyecto que se está haciendo para la ciudad, que en un momento dado valdría la pena saber, y esto lo podemos indagar, yo creo que con los censos de INEGI y demás, ¿sí?, valdría la pena saber si son 800,000 hogares los que necesitan internet aquí en la ciudad, o sea, que se los proporcione, que se los den. Yo creo que la gran mayoría ya de la gente que vive en esta ciudad, ya en sus hogares, ya tiene internet. Y si no lo tiene en el hogar, lo tiene cuando menos en el celular. ¿Por qué este tipo de proyectos, por qué este tipo de programas, ¿sí?, no se toman o se retoman por el gobierno federal, y en lugar de hacerlo para una ciudad como esta, que tiene el recurso, que tiene la infraestructura, ¿por qué no se lleva a las comunidades? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí, doctor? ¿Sí? O sea, sí existen, sí lo han hecho, ¿sí? Pero, y por una cuestión populista, yo digo, ¿sí?, el señor Mancera, ¿sí?, el gobierno del DF, lo que hace es, ¿sabes qué? Vámonos, ¿sí? Vamos a permear ahora sí a toda la ciudad con internet, ¿sí?, con esa infraestructura. Pero ¿por qué? Sí, el señor Nieto, ¿sí?, Peña Nieto, ¿por qué no toma ese como un proyecto, ¿sí?, nacional para las comunidades indígenas? Para aquellos pueblos de los que les hablaba también al principio, que no cuentan con infraestructura y que ni siquiera cuentan con energía eléctrica, ¿o no? Yo creo que valdría la pena, ¿sí? ¿Para qué gastar aquí si ya se tiene? O nada más es llenarse de números, ¿sí?, dar una cifra estratosférica cuando en realidad no se necesitan tantos, ¿sí? El otro punto, perdón. No. Sí. Ah. Es que yo también quería intervenir en la- Adelante. en las No, preguntas. adelante entonces, por favor. Perdón. Pregunta. No, es que me interesa retomar una idea que Bien. lanzaste cuando... Y era el de... me ha parecido entenderte, si nos lanzabas como el guante, ¿no?, como decimos nosotros allí, ¿no?, de decir, bueno, a ver, nosotros los bibliotecólogos y demás, si podríamos hacer programas para esos jóvenes que ya sí tienen las nuevas tecnologías, con la finalidad de preservar de alguna manera, o a ver, toda esa cultura, porque a mí lo que me preocupa, y en nuestro país no tenemos comunidades indígenas, pero sí hay algunas comunidades que, pues con la evolución, pues se está perdiendo todas sus costumbres, los cuentos, ¿no?, la oralidad, ¿no?, todo este tipo de raíces, ¿no?, de la cultura o de determinadas culturas. Como nosotros, como profesionales de la información, como decía ayer el doctor Ríos, ¿no?, podemos colaborar para que no se pierdan todos esos rasgos de identidad. Si es que queremos que no se pierdan. Yo soy de la opinión de que no se pierdan, ¿no?, porque forman parte de la identidad de una comunidad indígena y de la identidad de un país, ¿no? Entonces, quisiera contestarte con un ejemplo, y porque hay muchísimas cosas, ¿no?, con lo que se te puede dar respuesta, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ¿sí? Siempre hemos pensado que en la biblioteca de una biblioteca indígena, una biblioteca que va a atender a una comunidad indígena, ¿sí?, en primer lugar, ¿sí?, y bueno, esto es defendiendo nuestro seminario, nuestra área de investigación, nuestra línea de investigación, etcétera, ¿sí?, siempre debe hacer en primera instancia sus estudios de usuarios, ver sus necesidades de información, ¿sí?, y a partir de eso, entonces, ya empezar a trabajar con la formación de una unidad, o ¿cómo le podemos llamar? Una unidad de información, llámese biblioteca, como se llame, ¿sí?, que de veras empiece a tener material de cualquier índole, en donde la información que requieren para esas necesidades, ¿sí?, se tenga. ¿Cómo?
pudiera ser una unidad de información física o puede ser una unidad de información digital o electrónica, como sea. Eso por un lado. Por el otro, se han hecho varios y se han tenido resultados en el sentido de que se requiere que el bibliotecario, la persona, el personal que atienda estas unidades sea de la propia comunidad, porque conoce más esa comunidad y puede sacarle mayor provecho para saber cuáles son esas necesidades y qué información es la que necesita, ¿sí? Y no alguien de fuera que en un momento dado llegue, se aburra, no lo tomen en cuenta, no sepa llegar a la comunidad y hasta lo pueden correr, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O si en el momento en que llega no cae bien, pues no lo dejan ni siquiera entrar, ¿no? Ese es otro. ¿Perdón? Claro, tienes muchísima razón. Existe la famosa barrera de la lengua, etcétera. Bueno, pero sí hay muchas formas, por eso le decía, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y una de ellas es, si tenemos al personal, ¿sí? Sobre todo el idóneo es que salga de la propia comunidad el personal que atienda esta unidad, ¿sí? Y lo otro que le pediríamos o que le enseñaríamos o a través de lo cual lo capacitaríamos, ¿sí? Es para que precisamente empiece a hacer servicios de extensión, para que empiece a tener voluntarios que a través de programas, ¿sí? Sobre todo de, ¿cómo se llama?, de comunicación oral, ¿sí? O con imágenes, ¿no?, videos y demás, se empiece a rescatar toda esa cultura que se trae, ¿sí?, a través de generaciones por la comunicación oral y no tanto por otro tipo, ¿no?, ni impresa ni de otro tipo, ¿sí? Entonces, si logramos hacer esto, ¿sí?, entonces, ¿sí?, empezaríamos a tener a las nuevas generaciones, ¿sí?, con una colección, ¿sí?, idónea para que recuerden sus raíces, para que las asimilen, las tengan, las obtengan y las sigan comunicando, ¿no?, las sigan difundiendo, ¿sí? De otra manera, ¿sí?, bueno, no de otra manera, ¿sí?, yo creo que es otra forma de poder hacer esto, ¿no?, ¿sí?, de atender a las comunidades y rescatando su cultura. Lo podemos hacer desde nuestra trinchera. Otra más, miren, por ejemplo, ahora acabo de ir a Michoacán. Allí me encontré a un bibliotecario, sí, es compañero nuestro, es del colegio, sí, que está en el colegio de Michoacán precisamente, y él atiende la zona purépecha, ¿sí? Y bueno, yo creo que el año que entra empezamos el proyecto precisamente sobre esta base. Él, trabajando en la zona purépecha, vamos a hacer el proyecto para rescatar tratar de rescatar parte de la cultura de ¿cómo se llama?, de los purépechas de esta comunidad, ¿sí?, a través de un proyecto de generación de documentos audiovisuales. Sí, y esto, les digo, lo vamos a empezar el año que entra, pero ya estamos armando todo precisamente para... Y esto puede permear a cualquier otra comunidad. Sí, perdón, adelante. Una política en la actualidad que se llama México Conectado, que es de este sexenio. Esta política lo que busca es de que por lo menos, haya un punto de conectividad de banda ancha en todos los municipios del país. Esa es la gran política. Y no es algo de que nos esté dando el presidente, ni mucho menos. Es artículo 6º que obliga precisamente a que tengamos ese acceso a la información. Digo, de la política, realmente los hechos, puede haber una distancia muy larga y ahí va una crítica también bastante loable que podemos hacer. Como pregunta, nada más, César, coincido con todo lo que has dicho, pero en esto, como comenzaste, no te gusta la palabra integrar, sino respetar a partir de esos particularidades del desarrollo. ¿No te parece en cierta forma que también es integrarlos al uso de Internet? ¿Qué pasa si no los tratamos de integrar, sino simplemente con sus cosmovisiones, con sus formas de entender, con sus tradiciones, respetar su propio desarrollo, sin necesidad de decir que les falta integrarse a Internet? No sé, yo había pensado, ahorita con lo que estás mencionando me surgió un poco esta duda de ¿por qué no dejarlos? ¿Por qué inculcarles el uso de Internet y no respetarlos a partir de sus propias tradiciones orales y formas de vivir, formas de entender el mundo? De que pueda existir esa forma de desarrollo. Nada más como que coincido con todo lo que mencionas, pero nada más me gustaría
en esta distinción que hiciste de respetar e integrar a un modelo determinado, ¿no? Entonces ahí es mi inquietud. Bien, pues yo ahora sí que te la reviro. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no hablaría de integrar a las comunidades Internet, yo más bien hablaría de integrar Internet a las comunidades. Y es una connotación completamente distinta. ¿Sí? Sí, pero, a ver, pero es muy distinto, ¿sí? Que tú los forces a utilizar algo cuando, ¿sí? Ese algo, ¿sí? Está llegando solo. ¿Mm? Y ya la comunidad sabrá si lo utiliza o no lo utiliza, ¿sí? Aquí el grave problema es que siempre hemos hablado, y esto desde el gobierno federal, siempre hemos hablado de integrar a las comunidades a la sociedad, ¿sí? De que se desarrollen las sociedades, las comunidades a partir de la sociedad que los rodea, ¿sí? Y vemos que es todo lo contrario, ¿sí? En lugar de integrarlas, las están replegando, las están dejando, ¿sí? Que tú tienes mucha razón. Si agarramos y decimos, bueno, las comunidades, sí, es mejor que no tengan internet y demás, sí es cierto, tendríamos un mundo feliz para ellas, ¿sí? Pero tendríamos algo en contra de ellas, que es todo lo que les rodea, los factores que les rodean, ¿sí? Está pasando como, por ejemplo, valga la pena la ejemplificación en ese sentido, ¿sí? Estamos acabando con sus áreas, ¿sí? Su hábitat. Si no hacemos algo para que, ¿sí? Estas comunidades, ¿sí? Se desarrollen en otros entornos, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Yo siento que se van a extinguir, ¿sí? Se van a extinguir. Entonces, por ahí va el asunto. Yo siento que debe ser, ¿sí? Internet se integra a la comunidad, no integrar a la comunidad de Internet, ¿sí? A ver, Juan José. Sí, yo creo que coincido con lo que estás diciendo y podría verlo desde este punto de vista. Por ejemplo, en el municipio de Lagos de Moreno, ya tiene el plan el presidente municipal de poner el acceso a Internet en las plazas públicas de los pueblitos que están en Lagos de Moreno. Es decir, lo van a poner, en la principal ya existe. Y como se ha estado mencionando también anteriormente, ya tenemos las generaciones jóvenes que tienen acceso por lo menos al celular, ¿sí? Si llegan a esta plaza van a ver que van a tener la conexión. Entonces eso va a tener que empezar a cambiar, como decías tú. Si nosotros les ponemos el internet, ellos van a saber si lo usan o no, pero como están estas generaciones jóvenes que ya tienen más inquietud por usar todo este tipo de dispositivos, y estoy hablando de lo que yo he visto más cercano, ¿no? Yo aquí en este municipio de Lagos de Moreno, cómo se les pone, y ellos solitos llegan y ahí saben que ahí está gratis, saben que ahí llega y se ponen ahí a consultarlo. Los mayores siguen reacios a la tecnología, siguen reacios a usar este tipo de dispositivos móviles para la comunicación, pero los jóvenes ya están completamente inmersos en ella, y si se les pone, sin forzarlos, van a ir llegando. Lo mismo podría ocurrir con las bibliotecas. Si a la biblioteca le damos tecnología, le damos acceso a internet, van a llegar en este tipo de comunidades. Bueno, es lo que yo puedo mencionar al respecto, poniendo como ejemplo este municipio. Ahora que estás mencionando esta situación de la brecha digital, fíjate, recordé cuando estuvimos en Nayarit y recuerdo mucho la intervención del ex rector de la universidad, que además había sido gobernador y había sido senador y es diputado. Y se mencionaba esta cuestión que ahora ya es un hecho, lo de la ley de, las modificaciones a la ley de telecomunicaciones, que hoy ya es un hecho, y que como comenta ahora el doctor Calva,
ya en muchas plazas, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita en Yecapixtla, que el otro día necesitábamos a fuerza mandar un correo electrónico y estábamos en la casa allá. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y traíamos la lab, vámonos al centro. Y entonces, rápido, resuelves tu necesidad de información. Entonces, yo lo que veo es que esta brecha de la que tú nos hablas y en la que nos has invitado de alguna manera a compartir, es como que es el esfuerzo conjunto, ¿no? Se ha estado hablando en estos días y completamente a propósito por lo de la web 2.0, de esta como interacción que se requiere necesariamente para poder ir resolviendo como esa necesidad de información si la viéramos como a nivel universal, ¿no? Es decir, tal vez uno de los elementos de la web 2.0 sea, en principio a lo mejor, esta interacción, interoperabilidad, le comentaba aquí al doctor Antonio, esta cuestión hermenéutica, como de poder entender bien e interpretar lo que requiere la comunidad desde la comunidad, y tal vez en ese sentido, sin llegar a hacer una hermenéutica o exégesis de la terminología que empleamos, sí es como en lo que proponía, por ejemplo, el doctor Arturo en aquella ocasión. Él decía que el gobierno se preguntaba cómo iba a ser llegar la tecnología a los pueblos que estaban tan lejos, ¿no? Y te acuerdas que decía que una de las posibilidades que veían es que ya estaba el cableado eléctrico en muchas. Entonces, yo me imagino ahora esa red de cableado eléctrico llega a una determinada comunidad o hasta un pueblo determinado, ¿no? Pero es decir, hacerla llegar de ahí al siguiente pueblo ya nada más era como una cuestión de voluntades. Entonces, yo siento que en ese sentido, parte el estudio que haces es, yo creo que a veces la tecnología ha pegado tan fuerte que apenas estamos distinguiendo que en realidad lo que te permite es que es una herramienta. Y entonces hay veces que pegó tan fuerte que te saca completamente de cuadro, ¿no? Y entonces ves a las personas que migraron de su pueblo a la ciudad, pero ya los ves con su celular. O sea, pero como que siguen permaneciendo aislados. Entonces yo siento que en la medida en que te vayas acostumbrando al uso de esa herramienta, entonces se podrá descubrir, como lo hemos analizado en el encuentro, cómo todas las herramientas de la web 2.0 te pueden llevar a obtener un mayor beneficio cultural, ¿no? Y a rescatar, bueno, por sí mismo esa parte que a veces se niega, ¿no? En México decimos el malinchismo está presente, pero a veces es esa negación o que te llegó tan rápido que no distingues que te puede ayudar a manifestar tu cuestión cultural, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que había Cerramos una con pregunta esta por ahí chica. ya sí, porque el turno de preguntas ¿Con ella? Se ha ido incluyendo. No había. Bueno, pues solo una Ahorita pregunta. me llamó mucho la atención lo que comentó de que se extinguen las comunidades, y en San Luis Potosí hay un ejemplo en cuestión de brecha digital y bibliotecas como brecha de información. Está el pueblo de donde está la minera de San Javier, y ahí no hay internet, entonces las personas pues se dejan literalmente lavar el cerebro, porque yo he visto que sí hay biblioteca, pero los documentos, es una biblioteca dependiente de la minera New Golden, creo que son de Canadá, y estas mineras ponen la biblioteca, pero los documentos se enfocan a beneficio de ellos. O sea, en esa biblioteca no les ponen los documentos donde dice que están llevándose puesto el oro, de que se suelta mucho azufre por las mañanas, de que el humo, no sé, todos los químicos que están soltando van a afectar a la comunidad. El pueblo yo veo que ya se extinguió porque ya no hay personas, las que hay pues les empieza a dar estas enfermedades raras que nadie sabe de qué se mueren, y ahí es la cuestión de que no hay internet y la gente no se informa. En cambio en la capital sí hay internet y los jóvenes están muy involucrados en ese tema y van a defender, pero la misma gente del pueblo, al tener la información que les da a la minera, pues defiende a la minera, sin ver que les está haciendo daño a ellos también. Pues no que no. Sí, adelante.
Sí. Ahora ya sí. Ahí ya sí. Buenas tardes. Adelante, adelante. Yo me quedo con no tanta, bueno, tal vez sí inquietud, sin comentario de el doctor Calva, de que, por ejemplo, sí se pone el internet, digamos, en las plazas. Tal vez los jóvenes o alguno que otro adulto va y lo solicita ahí en esos, digamos, pueblos, ¿no? Kioscos. Ajá. O por ejemplo en los lugares lejanos, ¿no? Que dices, bueno, ya está el internet, pero en las plazas. Ahora yo también lo veo un tanto como negocio de por parte del gobierno o por parte del Telmex. ¿Por qué? Digo, bueno, si yo viviera allá, pues no me voy a vivir todo el tiempo en la plaza, ¿no? Yo por ejemplo, yo forzaría tal vez, o yo trataría de hasta conseguir un trabajo. ¿Para qué? Para poder tener ese internet en mi casa, porque ya es algo que ya me hacen ser una necesidad, pues ya para poder hacer tareas, para estar dentro de las redes sociales. Yo lo noto tanto también así como parte de negocio, no tanto para romper esa brecha digital. Entonces, digo, bueno, pues tal vez allá no sea tanto que existe una brecha digital, sino también la economía de las personas es muy, muy difícil. Entonces, de todas maneras, pues creo que las personas tienen prioridades en cuanto a decir, bueno, sí, mijo, te pongo el internet, pero sabes que, pues no sé, va a faltar dinero para la despensa o algo así. Entonces, yo también, bueno, ese era mi comentario de que también lo noto tanto así como un poquito de negocio por parte del gobierno. Bueno, no es que sea un poquito de negocio, es un gran negocio. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Ustedes, ustedes como jóvenes, como estudiantes, deben ver y deben saber, y de seguro lo están viendo en sus salones de clase, ¿sí? Las diferentes reformas que se han hecho a las leyes estas últimas, ¿no? Entre ellas está la de tecnologías, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta, sí, es un gran negocio, se está dando apertura a muchas, a que ingresen particulares de todos lados, ¿sí? No nada más nacionales, sino de todos lados, internacionales y demás. Esta es una de las tareas que yo apunté aquí y que digo, ¿sí? Permítanme tantito. El gobierno a través de los años ha mantenido una posición muy criticable en cuanto a políticas públicas sobre el tema en cuestión, o sea, esto que estamos hablando de la brecha digital. En este sentido, y las comunidades, información y comunicaciones. En este sentido, creo que tenemos una tarea de lectura inmediata de las reformas que se acaban de aprobar en el Congreso, con el fin de analizar su postura hacia las comunidades indígenas. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué le comentaba al doctor Héctor Alejandro que la internet debe llegar a, y no al revés, ¿sí? Porque es una forma de aculturación, no hay otra, o sea, no es forzar a las comunidades a qué, ¿sí? Sino se van aculturando paulatinamente. Y luego, la sociedad en general, y esto va para todos nosotros también, ha demostrado a través de los años un total desinterés en torno a aquello que involucra a las comunidades indígenas y su desarrollo, salvo cuando se utilizan para promover el turismo, y esto lo estamos viendo últimamente, el turismo, la cultura y la economía del país en general, ¿sí? ¿Esto lo hemos visto o no? Hubo un problema en Acapulco y en Guerrero con relación a que vino el huracán y no sé qué tanto, ¿sí? Bueno, vamos a inyectarle dinero para que sea nuevamente la zona turística que era, ¿y qué es lo primero que sacan ahí? ¿Sí? Son a nuestros, ¿sí? Indígenas, ¿sí? No sé, haciendo alguna artesanía, esto y lo otro, los ponen en las playas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Para eso sí los ponen, para difusión, ¿sí? Estamos muy, ¿no? Estamos honrados, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de nuestro origen indígena, ¿sí? Y los ponemos ahí en imágenes. ¿Pero qué hacemos por ellos? ¿O no? ¿Sí? Fuera de estos aspectos, en la mayoría de los casos se les trata, y los tratamos, con indiferencia, ¿sí? Los discriminamos. Tenemos un racismo tremendo contra ellos, y por lo general, sin respeto alguno a sus derechos humanos. Y esto lo sabemos perfectamente. Otra cuestión, por ahí en nuestras leyes dice que cualquier indígena que no sepa hablar español, ¿sí?
debe contar con un traductor si es que lo llegan a ¿cómo se llama?, a capturar o a llevar o a arrestar o cualquier cosa. ¿Se hace? ¿Se le lleva al traductor? ¿Sí? ¿El del Ministerio Público le habla en su lengua, en su idioma? Pues no. Entonces, para cerrar esto, y perdón por el tiempo, la reflexión queda sobre la mesa, ¿sí? Corresponde a cada uno de nosotros analizar el tema y tomar una postura al respecto. Yo les agradezco mucho su atención y me hubiera gustado seguir platicando con ustedes, de veras, pero en otro momento. Gracias.